Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Hoy día vamos a hablar de un tema trascendental e histórico que ha ocurrido en nuestro país. Se trata del primer caso de eutanasia practicado en el Perú, el caso Ana Estrada. No estoy solicitando que me dejen morir, yo estoy solicitando mi derecho a elegir cuándo es que ya quiero morir. Hola amigos, yo soy Rafa. Hola, yo soy Pili. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Todo Un Poco. Pili, sí, efectivamente, este es un tema bastante trascendental, como lo acabas de decir en la introducción del video. Es el primer caso de eutanasia practicada en el país y es practicada pues a una peruana, Ana Estrada, ¿no? Y justamente hoy día vamos a desarrollar el concepto de eutanasia, toda la peripecia legal que se ha venido desarrollando en el país durante ya algún tiempo atrás. ¿Por qué se practica la eutanasia? Si es posible en el Perú profundizarla o no. ¿Cómo está la perspectiva internacional? ¿Cuál es el punto de la Iglesia? ¿Cuál es el punto de vista del derecho, de la sociedad? Todos estos temas lo vamos a ver a continuación. Así es, Rafa, o sea que hoy día nos ponemos serios. Empecemos. Sí, Es un tema bastante importante y trascendental en nuestro país, tratándose de nuestro primer caso, que en realidad la Corte se ha pronunciado sobre este pedido de una persona que está relacionado con la vida, pero creo que para empezar a compartir esta información sería importante que partamos de qué entendemos por eutanasia. Cuando nosotros revisamos un poco, se encuentra información que la eutanasia deriva de dos voces griegas, eu y thanatos. Eu que significa bueno y thanatos que significa muerte. Y entonces si hacemos una unión de estas dos palabras o de estas dos voces griegas, estaríamos hablando de una muerte buena. Pero, ¿qué es muerte buena? Estaríamos diciendo entonces, o nos estamos refiriendo a una muerte buena traducida desde un sentido de el sufrimiento o la disminución de ese sufrimiento que la persona atraviesa y que significaría una especie de descanso. cierto, esa es la concepción, pues, de la palabra desde el punto de vista etimológico, ¿no? Ya vemos, pues, que esta idea, concepción de acabar con la vida de una persona por circunstancias que ya vamos a desarrollar, no es moderna ni contemporánea, ya viene desde muchos siglos atrás, ¿no? Así es. Es bueno siempre conceptualizar, porque esta es una figura que si bien es cierto, todavía se encuentra en debate jurídico, no solamente en el país, sino en muchísimos países del mundo. Creo que es pertinente realizar un concepto base a lo que se establece en la RAE o a través de otras instituciones. Eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente, sin perspectiva de cura. Y otro concepto es el acto consistente en causar o cooperar a la muerte de una persona ante su solicitud libre y responsable, para poner fin a un sufrimiento o estado de padecimientos. Y un último concepto, es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de este y en un contexto médico. Entonces, Pili, cuando vemos, apreciamos, escuchamos estos conceptos, hay elementos en común en estos tres conceptos, ¿no? Que se requiere primero que exista una situación de salud más que resquebrajada de una persona, Así es. que no tenga cura, que sea irreversible, ¿no? Y dos, su manifestación de voluntad libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esos dos elementos, una persona podría solicitar la eutanasia, pero aquí nos encontramos con una situación bastante particular. Estuve revisando alguna información comparada,
por ejemplo, en España hay un tratamiento ya legal respecto a la eutanasia, pero algunos médicos, porque también hay que ver la parte ética o lo que significa la práctica de este pedido de la persona, y sostienen que no es tan fácil determinar que la persona, bajo una condición de una enfermedad en fase terminal, pueda o debería pedir la terminación de su vida. ¿Por qué? Porque dice que aún teniendo lo dicen los médicos, teniendo una enfermedad en fase terminal, hay tratamientos paliativos y que la OMS lo ha reconocido, y que puede darle calidad de vida a la persona y que no es necesario terminar la vida, ¿no? Y entonces también acá entra en cuestionamiento si es que esa libertad y esa conciencia realmente existe a partir de este sufrimiento que tiene la persona. O sea, ¿realmente eres consciente o es que se te está atribuyendo un factor externo que es el dolor, la molestia o la idea que te puede generar ese tipo de enfermedad que te podría llevar a tomar una decisión realmente no una voluntad autónoma, sino condicionada a esos aspectos, ¿no? Que hasta ahora se está discutiendo, ¿no? Claro, muchos estudiosos establecen pues que el tema de la eutanasia, además de tener un carácter fisiológico y físico, porque generalmente pues esa es la representación de la enfermedad terminal, ¿no? El deterioro de la fisiología del ser humano. Pero esto va acompañado pues de temas de carácter salud mental. Obviamente la mayoría de pacientes adquieren algún tipo pues de dolencia física y también pues en su salud mental. La depresión es una característica de ellos, ¿no? También habría que diferenciar entre un paciente con cáncer, ¿no? Si bien es cierto puede estar en etapa terminal, ¿sí? Los dolores podrían ser, ojo, lo que no queremos eh, dar a entender al público que somos conocedores pues, de la sintomatología de un paciente de cáncer, ¿no? Claro. Pero creo que tenemos la suficiente información meridiana para dar una opinión, ¿no? Entonces digo, podría tal vez darse algún tipo de actos paliativos para evitar o disminuir ostensiblemente el dolor. Pero el tema va sobre aquellas personas, por ejemplo, como el caso de Ana Estrada, que es una psicóloga de 47 años, ¿no? Que adquirió una enfermedad polimiositis, que es una enfermedad, tengo entendida, que le deterioro muscular y nervioso, que prácticamente la inhabilita para poder moverse. Así es. Entonces, desconozco si es que habrá habido algún tema de dolor intenso, grave con ella, pero es una persona que evidentemente pues, no se va a poder conducir por sí sola y así va a estar postrada por el resto de su vida. Entonces, aquí viene el tema de la dignidad, ¿no? El tema de la dignidad humana. ¿Es digno para una persona estar en esa condición o no? Así es, Rafa. Por eso es importante que veamos, en realidad es un caso bastante importante analizarlo, ¿no? Pero creo que para comprender un poquito más sería importante que veamos cómo a través de la historia ya se ha desarrollado esta forma de terminación de la vida. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es la vida? O sea, ¿vivir biológicamente, solo vivir biológicamente, o es que vivir significa poder hacer uso de todas nuestras facultades y disfrutar de ella? Entonces, a partir de tener claro eso, podemos decir, entonces, merece que aceptemos una situación biológica, de salud mental, etcétera. Y bueno, en Grecia y Roma ya no como hoy día lo conocemos, tenemos que pensar en la historia en esos momentos cómo se planteaba esto, ¿no? Era común, por ejemplo, en Grecia y Roma, que un enfermo que en ese momento se creía que no tenía cura, podía decidir morir, ¿no? Incluso los médicos de ese momento le administraban un tipo de veneno o la medicina que había en ese momento para terminar con su vida. Luego,
surge más adelante la escuela, creo que es la escuela hipocrática, de donde surge este juramento hipocrático, donde se estudia la medicina, y ya ahí se desarrolla este aspecto de el respeto a la vida, aún esta persona esté en una fase terminal. Entonces el médico, aquel que se dedica a la medicina, no puede ir contra este juramento hipocrático que lo tienen todos los médicos hasta ahora. Y aunado a ello llega la época del cristianismo. El cristianismo es un baluarte importante para fortalecer esto, ¿no? Y el cristianismo que, de manera general, el cristianismo que plantea el respeto a la vida, entonces no puedes tomar la vida de otra persona, y de ahí hablaremos del pecado, etcétera, ¿no? Y esto ya va con una cuestión religiosa, dogmas religiosos, o en todo caso de contenido moralista, si se quiere, ¿no? Entonces, vemos en ese periodo, en esos periodos, como en un momento sí se aceptó y luego va cambiando, ¿no? Y en la historia, también tomando en cuenta la teoría socialista darwiniana, que planteaban esta teoría, ¿no? Que quiénes merecerían vivir o por qué vivir, ¿no? Y entonces se hacía una categoría de las personas que tenían alteraciones mentales, de los alcohólicos, de los sociópatas, de las personas como en el caso de las personas que tenían ciertas deformidades, ¿no? ¿Deberían vivir o en realidad no deberían vivir, ¿no? Y esto fue tomado, dicen algunos, en la época de lo que fue la exterminación de los judíos, ¿no? Y de ahí pareciera que esto desapareció por justamente ese hecho histórico. Luego ya en etapas un poquito más adelantadas, en Holanda se plantea, si no me equivoco es Holanda, se plantea el primer movimiento a favor de aquellos que practican eutanasia, porque no es que en todo ese periodo las personas no padecían de enfermedades, el cristianismo que tenía una importante influencia en la sociedad. Entonces, de hecho, aquella persona que aún esté en fase terminal o esté con una enfermedad degenerativa, era a nivel de dogma religioso, era prohibitivo. Entonces, por ahí creo que se fue prohibiendo este tipo de acciones, pero que luego se retoma para pensar si realmente vivir es solamente desde un punto de vista biológico, o qué condiciones debe tener la persona para decir que está disfrutando de una vida. Sí, sí, cierto, la influencia del cristianismo pues ha generado una serie, que ha influido, ojo, la doctrina cristiana occidental con sus valores, ha influido pues en los sistemas jurídicos de buena parte del mundo occidental, ¿eh? Y es Así es. cierto, ¿no? El respeto a la vida también es un valor que viene de esa posición filosófica y religiosa. Y también es interesante lo que acabas de mencionar, porque lo que has hablado sobre el tema de una oportunidad en varias etapas de la historia de la humanidad, pues ha habido pues lo que se llamaba la eutanasia eugenésica, ¿no? La desaparición de razas inferiores, de personas que pues que física o mentalmente no estaban pues aptas, entre comillas, ¿no? Y eso se desarrolló y explotó pues en gran medida ya en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿no? Entre otros hechos históricos. Pero el tema es bastante interesante pero Pili, el tema de la eutanasia, como tú has señalado, sí, tiene ya bastante tiempo, ¿no? Ya se remonta de varios siglos atrás, pero ¿qué tipos de eutanasia conocemos, no? Ok, los tipos de eutanasia, en realidad, para la mayoría, pues, de las doctrinas se dividen en dos o tres, pero en realidad podemos decir que es dos, ¿no? La eutanasia activa y la eutanasia pasiva, ¿no? La eutanasia pasiva es la acción directa, generalmente por el suministro
algún químico letal para acabar la vida, pues, del paciente, ¿no? Y la eutanasia pasiva es la omisión, ¿no? Cuando, por ejemplo, si hay un retiro, una extensión de una acción o terapia o paliativo, ¿no? Entonces, ya no se aplica, se deja de inocular algún tipo de sustancia que lo mantenía, pues, en un estado de salud más o menos estable, y luego de eso ya deviene la muerte, ¿no? Entonces, Ujú, esas son las dos principales figuras de eutanasia. Ahora, cómo se desarrolla cada una de ellas es otro tema, ¿no? ujú. Claro, entonces diríamos que la eutanasia pasiva tiene que ver con una especie de dejar morir al paciente porque éste no quiere que le administren un tratamiento, mientras que la eutanasia activa, el médico es el que le va a administrar el químico para este, culminar con su vida. Pero también se habla del suicidio asistido. ¿Es lo mismo o estamos hablando de dos o de figuras distintas? Y algunos estudiosos de la materia hablan también o refieren al suicidio asistido, que se trata de la petición que hace una persona para que el médico le provea de esa medicina o de ese componente químico que permita acabar con su vida, ¿no? Algunos le dicen que es una especie o es un suicidio asistido. Las dos primeras, en todo caso estaríamos hablando de las dos primeras como eutanasia activa y pasiva, y la otra que algunos le denominan suicidio asistido, que no sería lo mismo que eutanasia, hay una diferencia, ¿no? Es una polémica esto, ¿no? ¿Es un asesinato o un suicidio asistido, ¿no? Bueno, creo que son conceptos aparentemente similares, pero no lo son en realidad, ¿no? Obviamente, en el asesinato hay una intención, pues, de quitarle la vida a una persona, ¿no? En este caso, la persona que asiste no es su intención, sino que lo hace a pedido de, pero igual está realizando un acto que va a devenir y finalizar en la muerte de una persona. ¿No sería eso un asesinato, Pili? ¿O qué opinas tú? Pero el asesinato es, el concepto de asesinato en todo caso tiene que ver con intención de causar daño, de acabar con la vida. En este caso, está actuando a petición de una persona porque padece de algo, ¿no? O porque la persona puede seguir viviendo, pero ¿cuál es, cómo está viviendo? ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales está viviendo, ¿no? Entonces, no hay ese componente que establece la normativa sancionadora, que es el derecho penal, para hablar de un homicidio o para hablar de un asesinato, aunque nuestro código penal lo regula como homicidio piadoso, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Le das esa calificación, pero eh, viendo pues la esencia de la figura no corresponde por el tema del acto volitivo, ¿no? Ujú. Ah, Pero exacto. entonces, estamos hablando entonces de un suicidio asistido, una persona que quiere morir y porque su condición física no le permite realizar actos que le conlleven a dejar de existir, tiene que recurrir a un tercero para que lo auxilie en ese acto o en esa decisión que ha tomado. Es un poco complejo, ¿no? Sí, bastante difícil, pero digamos que para comprenderlo podemos quedarnos con esas denominaciones, ¿no? De verdad, si nos pondríamos a discutir sobre si es el concepto válido, creo que no podríamos llegar a una conclusión respecto a ello. Tendríamos muchos puntos de vista, pero se entiende cuando hablamos de ese suicidio asistido, eutanasia activa, eutanasia pasiva. Claro, que el suicidio pues, es la acción directa por parte de la persona que desea dejar de existir, ¿no? Pero bueno, esos son conceptos que aún se siguen debatiendo y que justo es interesante, voy a dejar a los amigos Pili antes que me olvide, aquellas personas que están interesadas en el tema, hay la sentencia de este caso que
permitió pues que se le aplicara la eutanasia a Ana Estrada, es el expediente 573-2020 del 11º Juzgado Constitucional de Lima. Pues, aquellas personas, como es información pública, pueden bajar la sentencia a los alumnos de Derecho de cualquier parte del mundo, Si pueden bajar desean, la sentencia y revisarlo, de verdad. Hay cosas muy interesantes. y si desean también nos lo pueden pedir, nosotros gustosos se los vamos a hacer llegar. Así es. Ya has mencionado hace un momento que existe pues una normativa en nuestro país, dentro del Código Penal exactamente, pues que sanciona eh, el acto por el cual una persona realiza de manera directa o indirecta una acción para quitarle la vida a una persona. Es el homicidio simple, ¿no? Con los agravantes que ya conocemos. Pues entonces, si está prohibido, ¿no? ¿Por qué nuestro órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, ha autorizado la eutanasia? Bueno, Rafa, pero es que aquí hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre la ética, hay un conflicto entre la moral, los valores, hay un Derecho. conflicto con el derecho, incluso porque ya dijimos que hay una prohibición, o sea, es un delito, es homicidio culposo, ¿no? Y está penado con pena privativa no menor de 3 años, creo, ¿sí? Si no me equivoco. Eh, Eh, pero, pero y a dos, no mayor de 3 años. Sí. no mayor de 3 años. Pero en todo caso, es importante preguntarnos dentro de este conflicto entre la ética, la medicina, la legislación, ¿es que el Estado tiene que decirnos cómo y cuándo morir? Y entonces la libertad de la que hablamos, porque nosotros somos personas de derecho, y en derecho lo primero o uno de los derechos fundamentales, yo creo que en el mismo nivel que la vida, es la libertad, esa autonomía que tiene la persona para decidir. Ahora, esa decisión de morir, cómo y cuándo morir, tiene que estar decidida por el Estado, por una ley, o es que nosotros podemos hacer uso de esa libertad. Claro, a ver, hay que más o menos establecer pues los niveles de jerarquía de los derechos, ¿no? O sea, primero tenemos el derecho a la vida, pues que tiene pues un rango constitucional, artículo 2, numeral 1, derechos fundamentales, ¿correcto? Esa es la posición del sistema jurídico y del Estado peruano, defender la vida, y que está reconocido como un derecho fundamental. Eh, y si es un derecho fundamental, ¿cómo se pudo permitir la eutanasia? Aquí viene lo interesante. Lo interesante es que cuando uno lee pues, la sentencia, se da cuenta que existe la figura en el tratamiento considerativo de lo que se llama el derecho fundamental a una muerte digna. Entonces, cuando tú te pones a buscar en los derechos fundamentales de la Constitución, no lo vas a encontrar. No existe. Hay una declaración de derechos humanos emergentes, que una declarativa entusiasta para incorporar en los sistemas jurídicos de diferentes países algunos derechos de cuarta, quinta generación que le dicen algunos, ¿no? Pero en este caso, el Poder Judicial ha encontrado una ventana para esto, y es el artículo 3 de la Claro, Constitución, la norma que es, abierta. claro, que es la clausus apertum non abierta, que permite pues que lo que no está desarrollado en los incisos anteriores a ese artículo 3 no son limitantes ni excluyentes, sino que pueden ser incorporados. Entonces, el concepto, la figura que han utilizado es el derecho fundamental a una muerte digna. Entonces, en base a eso, y lo que han hecho el Poder Judicial simplemente es un control difuso. La norma, el articulado del Código Penal no se ha derogado, está intacta, simplemente que en este punto o esta circunstancia se ha dejado inactiva, no se ha aplicado la normativa, ¿no? Uh -huh. Este es un tema
de verdad que va a dar mucho que hablar, porque si hay el primer caso, amiga Pili, posiblemente vengan muchos más, Así es. vengan muchos Pero más. Y aquí se va a crear una nueva discusión, solamente para aquellas personas que están incapacitadas o en estado terminal. ¿Quién va a resolver eso? ¿Qué protocolo se va a establecer a través de un órgano del Estado? ¿Qué va a pasar cuando alguna persona en su salud mental que no esté pues bien, también pida lo mismo? Porque la eutanasia no solamente se refiere al sufrimiento incapacitante desde el punto de vista físico, también puede ser desde el punto de vista psíquico, ¿no? Entonces, se va a abrir una ventana de discusión en nuestro país. Algunos estarán en contra, otros estarán a favor, y aquí tenemos ya del punto de vista de la sociedad, ¿no? La sociedad, no hay, bueno, no conozco encuestas al respecto, pero creo que podemos dar una opinión de nuestro entorno, ¿no? Obviamente que nuestros entornos son familias muy católicas y que tienen un punto de vista muy particular, ¿no? ¿O no me equivoco? así es, así es. Pero Rafael, incidiendo en lo que dices, hablar de tener el derecho a una muerte digna, para mí, aunque no esté regulado, y ahí está la ventana del artículo 3 de la Constitución, tiene que ver con el respeto a la vida digna. ¿Qué significa vida digna? O sea, vivir postrado en estado vegetal con sufrimiento, eso es vida digna, es vida nada más, pero es vida digna. Entonces, desde el concepto amplio de lo que significa la dignidad humana. Eh, entonces, justamente esta apertura que hace nuestro sistema jurídico al no derogar este artículo prohibitivo, eh, lo que hace es abrirnos esta ventana, pero esta ventana que tiene que ver con esa vida digna y el derecho de esa libertad de elección de la persona. Hoy día que hablamos mucho de libertad, ¿no? Esa libertad, esa autonomía de voluntad de la persona para decidir dentro de su capacidad, dentro de su raciocinio real, ¿no? Porque acuérdate que que en derecho hay capacidades restringidas, ¿no? Cuando esta capacidad no está restringida, la capacidad de decidir, ¿no? Pero esta decisión mía, por ejemplo, si yo estoy en una situación que deseo usar esta figura de la eutanasia, también colisiona con la libertad y el derecho de conciencia de aquellos que van a practicar esta actividad. O sea, un médico que tenga este juramento hipocrático y tiene que ver con su derecho de conciencia, su libertad de conciencia, perdón, ¿no? Que bajo un sustento normativo sea obligado a practicar esa actividad. También hay una colisión, entonces hay que buscar ese equilibrio, porque si bien es cierto, mi libertad es importante y mi derecho de elección, mi autonomía, ¿sí? También no puede colisionar con esa libertad y esa libertad de conciencia, de ese derecho de conciencia de aquellos que van a o no quieren practicar esta figura jurídica y médica, ¿no? Porque va a significar la terminación de la vida de una persona. Entonces, ahí tenemos mucha amplitud para discutir y que este tema da para mucho más, ¿no? Esto es desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero respecto a la posición que tiene pues, la población, la sociedad, que obviamente es mayoritariamente cristiana, católica, y que son pro vida, ¿tú crees que ellos estarían de acuerdo con la aplicación de esta nueva figura? Yo creo que no, Rafael, porque incluso nuestros mismos jueces que han fallado en relación a este caso, porque declaran fundada en parte su demanda, ¿no? Y en la última parte de la sentencia señala textualmente, se declara improcedente la pretensión que se ordene al Ministerio de Salud que cumpla con emitir una directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la señora Estrada, ¿no? Entonces, ya desde aquí estamos viendo cómo nuestro sistema judicial incluso lo está aceptando, pero para un caso concreto. Por eso es que no hay una modificación de una norma.
Sí, bueno, sí, esa es la posición pues, que ha tenido el Poder Judicial. Me imagino que ya en el futuro se va a estandarizar, perdón, ¿no? Los protocolos médicos, ¿no? Es la primera vez que se hace esto en el país y me imagino que ya se revisarán los lineamientos del caso. Claro, sí, podría ser que la parte de la sociedad peruana o sudamericana o occidental puede tener pues cierto miramiento con esta figura nueva, ¿no? Pero me imagino que habrá que comprender que hay familias que tienen pues personas, familiares, pues que están en un estado de salud delicado y para ellos de repente, si en un momento pensaban de manera diferente al ver a su familiar o amigo o persona cercana, van a cambiar de parecer, porque cuando uno ve a una persona sufriendo, lamentablemente, pues lo que uno quiere es que un ser humano no sufra, ¿no? Y la eutanasia pareciera que fuera un camino alternativo, ¿no? Obviamente, como hay familias, y sabes tú, por ejemplo, que hay incluso religiones que ni siquiera permiten la transfusión de sangre, ¿no? Entonces, Ah, sí. prefieren que se muera el paciente a realizar eso, ¿no? Entonces, a veces, mucho colisiona las creencias religiosas, morales, éticas, ¿no? Y más aún, pues, si la postura de la Iglesia, el Vaticano, pues, establece, pues, que la eutanasia es un crimen contra la vida, ¿no? Que no está permitido, ¿no? Pero además de crimen contra la vida, Rafael, desde los dogmas religiosos, es que el cristianismo tiene la línea de que cuando mueres, luego vas a resucitar, etcétera, ¿no? O vas a ir con Dios al cielo, o te vas a ir al infierno. Si te suicidas o si te practican una eutanasia, o sea, no vas a tener esa posibilidad. Eso también se aplica en otras religiones, como el tema que tú me decías, el trasplante de órganos, el tema de la transfusión de sangre, ¿no? Ese dogma religioso limita estos aspectos, ¿no? Pero ahora va la otra parte de cómo veo a mi familiar o una persona cercana a mí en una condición de, uno, que no se va a recuperar, dos, que está sufriendo, está en un estado vegetal. ¿Es viable una vida así? O sea, ¿cómo vivir la vida? O sea, no importa la condición o es que la vida tiene que ser para disfrutar. Eh, Hace poco hemos salido de un tema del COVID, ¿no? De la pandemia del COVID. Entonces, y ahí también se cuestiona esta parte, ¿no? Cómo en ese momento del proceso del COVID, cómo incluso la ética y el juramento hipocrático de los médicos significó, por ejemplo, dejar a personas de edad avanzada morir porque preferían a los jóvenes porque tienen un protocolo. Entonces, es como que se está colisionando estos dos aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona que está sufriendo y está pidiendo que acaben con su sufrimiento, que va a ser un descanso de repente para esta, no se le puede permitir? Pero digamos que esto tiene para muchísima discusión más, ¿no? Nosotros solamente queremos plantearlo desde el caso Ana Estrada y lo que para nosotros significa desde el derecho y desde un punto de partida de información para ir esbozando estos aspectos que más adelante seguro podremos discutirlo más ampliamente. Sí, y para terminar, eso, bueno, mm, eh, comprensible, es comprensible para aquellas personas pues que tienen familiares que optan por esta vía, la eutanasia, pero también hay otra posición contraria, ¿no? Que es la distanasia, que es el aspecto contrario de la eutanasia, que es prolongar, mantener la vida. Uh -huh. Y la posición o argumentos que tienen este grupo de personas es, además de la normativa ética, bueno, de la norma o el valor de la ética, la moral que podrían tener dentro de su seno familiar, es que tienen unos argumentos que no deben ser interesantes, en el sentido de que ellos indican de que la eutanasia, si se practica, pues o se estandariza para ciertos eventos, lo que conllevaría es que los cuidados paliativos, ¿no? Toda la dinámica científica, farmacéutica, se va a paralizar, porque obviamente la mayoría optaría por la eutanasia. Y hay personas que de repente no quieren morir,
o hay familiares que no quieren realizar la eutanasia y prefieren pues darle una calidad de vida que si bien es cierto tiene enfermedades incurables, tal vez no sean tan dolorosas o tan graves y quieren mantener, por, bueno, darle una buena calidad de vida y mantener en vida por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este es un argumento también interesante, Válido, ¿no? claro. Sí, Nos, válido. nos gustaría que los amigos que nos ven nos comenten qué opinan, saber sus Sí. comentarios es importante, cuál es su postura, respetable de cada uno, obviamente. Nosotros solamente estamos dando información eh, para compartir, que es importante, y a partir de ello poder arribar a algunos acuerdos, ¿no? Así que déjennos sus comentarios. Bueno, y a los amigos que nos siguen, de repente para comprender un poco más este aspecto de la eutanasia, recomendaría dos películas que a mí me parecen interesantes, que se llama Yo antes de ti, que fue emitida en el 2016, y Golpes del Destino del 2004. Hay actores importantes, conocidos, les sugiero que lo vean y de repente también a partir de ello se genere un diálogo respecto a la importancia de este tema que estamos tratando. Cierto, Pili. Bueno, ya estamos llegando al final de este video, Pili. Creo que merece terminar con una pregunta, ¿no? Si por alguna circunstancia de la vida estuviéramos con una enfermedad pues terminal, complicada, súper dolorosa, ¿optaríamos por la eutanasia? ¿Qué dices tú? Yo particularmente, eh, en este momento yo diría que sí. No sé tú. Bueno, Rafa, no sé si te acuerdas, pero yo desde que estudiábamos en la universidad siempre te hice prometer que si algún día yo estoy imposibilitado, un accidente, una enfermedad, que tienes que aplicarme la eutanasia. O sea, Bueno, este es un tema controversial, ya dependerá de cada persona, de cada familia, si ante un evento desafortunado tenga que aplicar esta figura, ¿no? De la eutanasia, ¿no? Pero igual, la polémica, el debate aún sigue abierto en nuestro país, como en muchos sus países, me imagino, los que nos están viendo este video. Y bueno, si desean comentarnos, mandarnos de repente algún enlace de algún tema de eutanasia que ustedes hayan visto, algún caso particular, de verdad nos gustaría para poder interactuar mucho con ustedes, ¿no? así es, Rafael. Bueno, en realidad es un tema bastante delicado, como dice Rafael, pero también Pili. veamos el concepto o la idea de lo que significa la vida. Es que la vida es solamente la existencia o el inicio de algo, como la vida, es el nacimiento, y el fin de esa forma de vida que la conocemos es la muerte, ¿no? De ahí habrá otras dimensiones, no lo sabemos porque nadie ha regresado de ahí, excepto Lázaro, de acuerdo a la Biblia, pero nunca nos contó nada, ¿no? No hay nada en la historia, pero la muerte me parece a mí que es un aspecto importante de la vida. Entonces, no, si lo vemos la muerte como algo negativo, probablemente sea una carga, pero si vemos la muerte como algo positivo, aunque de hecho desprendernos de nuestros seres queridos desde su parte física es doloroso, pero creo que también tiene o es parte de ese camino de la vida, ¿no? La muerte es parte de ese camino que construimos o que seguimos todos los seres humanos. Lo que es cierto es que todos en algún momento vamos a morir. Bueno, Pili, este ha sido un tema diferente del que hemos venido tratando. Y bueno, ya nos veremos la otra semana con los amigos con un nuevo tema. Y bueno, los esperamos a los amigos. No se olviden, denos un like, suscríbanse, comenten, por favor, que los vamos a apreciar mucho. Gracias, Rafael. Así es un tema controversial que queda un largo trecho para dialogar y seguir compartiendo información. Esperamos, como siempre, haber aportado con un poquito de información. Síganos, coméntenos, dennos like, que no les cuesta nada. Y bueno, nos vemos para nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Pues, Nos vemos. gracias. Señor magistrado, eh, no es que yo haya dejado de valorar la vida, al contrario. Esta lucha que yo emprendí hace 4 años
por el derecho a la muerte digna, lo hice en principio por el respeto y el compromiso con la vida que había vivido hasta ese entonces, antes de entrar a UCI. Y sigo manteniéndome firme en mi compromiso y la defensa de mis derechos, por la vida y por la libertad, por mi autonomía, por el derecho a decidir hasta cuándo yo puedo tolerar sufrir. No me estoy rindiendo, lo vuelvo a repetir. No se trata de eso. No se trata de querer morir. Lo dije desde el primer día cuando hice pública mi solicitud a través de mis redes. Al contrario, no podría tener la entereza de mantenerme estos años en esta campaña si yo no tuviera las ganas y la fuerza, tanto física y emocional, como para poder estar hoy en esta audiencia. Bien. Gracias.